Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. Hoy nos acompañan Lucas y Luis Fernando para conversar de todas estas locuras que se nos ocurren de lo que es arquitectura bien hecha. A mí me parece muy interesante el capítulo de hoy porque vamos a tener dos visiones muy quizá vistas desde el mercado, contrapuestas, de un ingeniero y de un arquitecto de lo que es un mismo tema, que es el diseño pasivo. Entonces, la intención un poco es escuchar sus experiencias, sus anécdotas y conversar en torno a estos temas aquí entre los tres. Entonces, bienvenidos a este episodio y bueno, yo para empezar quisiera como preguntarles a ustedes cómo llegaron a trabajar estos temas, en qué momento pensaron como yo quiero dedicarme a la sostenibilidad en la construcción. Bueno, yo desde la universidad siempre estuve muy guiado a estas electivas en materias de sostenibilidad. Siempre pensé que fui como un gran amante de la naturaleza, pero estudiando arquitectura uno está casi que destruye. Sí, como cómo puedo compensar yo la parte de construir y de destruir, porque finalmente la arquitectura va invadiendo cada vez ese medio rural que por el otro lado yo hacía caminatas, montañismo, soy escalador. Entonces decía, ok, son dos cosas como contrapuestas y empecé a interesarme en ese punto medio que era como hagamos arquitectura consciente, hagamos arquitectura ambiental, sostenible. Y pues para mí fue ese pivote entre lo que era como mi personalidad y mi parte profesional. Súper, perfecto. Luis, ¿qué nos cuentas al respecto? Pues digamos, fue como un tema de la universidad también. Desde la universidad, digamos, salió un proyecto ahí de una profesora muy estimada por mí, que es Esperanza Caro. Ella tenía un proyecto por allá en la Amazonía y quería hacer un auditorio y quería implementar muchas cosas que aquí no son muy comunes, que el túnel canadiense, que temas así como extraños. Y llegó a la facultad y por un profesor que también es muy querido por mí, por Gustavo Maecha. Entonces ellos tenían como comunicación y yo llegué al grupo de trabajo y comenzamos a mirar cómo hacer cálculos de cosas que no son convencionales. Entonces, pues no escoger, bueno, tengo este espacio, entonces, bueno, tantas toneladas por metro cuadrado y listo, sale un equipo de aire. No, ahí se quería otra cosa. Se quería mirar qué tan confortables eran los espacios para un auditorio, qué condiciones se deberían tener en cuenta y más que todo por allá en la Amazonía, eso cómo funcionaba, porque ese es otro tema, digamos, que se va viendo cuando uno va avanzando, que casi todo es tecnología anglosajona, americana, europea. Hay muy poco de la zona ecuatorial, muy poco desarrollo de normas y de cosas puntuales y de estudios. Entonces, cuando uno aplica esas normas a climas como ese estilo, hay cosas que no cuadran, que uno dice, pues casi, si uno hace esas simulaciones, no, necesita aire, póngale aire porque esa gente se va a morir allá, pero uno va y mira y hay espacios o construcciones que funcionan bien y no necesitan aire, no, pues están ocupadas, están funcionando bien. Entonces ahí es como el tema de la inquietud y pues comencé pues a mirar LEED, a mirar otras cosas. Todo eso venía con el tema de normas americanas, estilo americano, estudios americanos, estudios de caso americanos, que hicieron la encuesta y bueno, sí, los estudiantes de allá los cogieron y les pusieron las cosas y tal, y les dijeron, la encuesta, entonces está confortable, no está confortable, pero todo eso es información de afuera. Aquí hay muy poco desarrollo y en la región, digamos, Singapur y por allá el sureste asiático tienen unos desarrollos, pero no están al nivel del desarrollo americano o europeo. Claro, ahí hay una perspectiva un poco interesante verla de cómo un ingeniero de aire acondicionado de pronto no quiere poner aire acondicionado en todo lado. Entonces me parece bien interesante. Yo quiero un poco entrar ya en materia y ver si nos pueden contar ustedes desde su perspectiva profesional a los oyentes qué es el diseño pasivo. ¿Qué es y cómo podemos involucrarlo en la arquitectura bien hecha? No sé, Lucas, si nos cuentas qué es diseño pasivo en palabras sencillas. Diseño pasivo es tratar de entender la arquitectura desde el entorno y no desde el cliente, porque digamos que la arquitectura normal está enfocada, si me contratan para hacer un hospital, para hacer un colegio, como muy hacia el lado funcional, y la parte de arquitectura
sostenible tiene que incluir el entorno. Entonces, cuando tenemos como un concepto consciente de para qué, dónde, en qué clima voy a emplazar el proyecto, empieza a hacer lo más importante las variables climáticas. Entonces ahí están las herramientas pasivas. Entender la asoleación, todo lo que es tema de ángulos solares, pues digamos acá que estamos en el Ecuador tenemos una mayor incidencia de los ángulos solares pues casi que sobre la cubierta en un 90%, entonces entender el sol, entender el viento para poder plantear estrategias de ventilación natural y no depender siempre de sistemas mecánicos. Y la orientación del proyecto finalmente eso es lo básico, porque si nosotros no podemos utilizar lo que ya el medio natural a favor nuestro, después nos va a tocar, pues ahí es donde empieza la segunda etapa de las estrategias pasivas, que son con las activas, tratar de solucionar todos los problemas por medio ya de tecnología, de sistemas con una mayor eficiencia, cuando se pueden solucionar, digamos, simplemente pensando en el entorno y en la piel del edificio. Si nosotros sabemos en qué clima nos vamos a establecer, cuáles son las condiciones climáticas, también sabemos cómo vestirnos o vestir el edificio, entonces vamos a hablar de dobles pieles, también podemos hablar de la materialidad, de los índices de reflectancia, dependiendo si queremos un proyecto más fresco, estamos en un clima frío y queremos albergar un poco de calor en la estructura, en los muros. Entonces realmente es simplemente entender dónde estamos generando el proyecto y con qué condiciones contamos. Eso es para mí la arquitectura pasiva. Luis. Sí, pues digamos, yo generalmente entro a los proyectos ya muy tarde, o sea, ya cuando se ha hecho casi todo, entonces uno dice, póngale aire, pues listo, Claro. yo le pongo aire. Pero en proyectos donde se ha podido como arrancar antes, uno puede influir un poquito en el arquitecto en decir, bueno, ¿para dónde lo orientamos mejor? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el viento? Si es conveniente tener sol, no es conveniente. Entonces, eso es como lo básico, digamos. Yo creo que como con el desarrollo de la tecnología, muchos arquitectos se olvidaron de que había que tener eso en cuenta. Y pues obviamente pues se puede resolver con medios técnicos, pero es más costoso. A veces se pierde espacio, por ejemplo, cuando se necesitan ductos muy grandes, pues en tema económico, usted tiene un área que no está explotando y que la tiene ahí enterrada y no le va a poder sacar dinero porque la solución es mala, entonces necesita unos ductos gigantes para acondicionar esas zonas o esos espacios que usted podría prácticamente casi que duplicar el área vendible si logra reducir esa zona que usted requiere para ductos y para cosas técnicas. Entonces, ya como desde ese punto de vista, ya desde plata, mucha gente se ha vuelto a mirar, bueno, ¿por qué tenemos un cielo raso de 1 metro, de 2 metros, que no los estamos vendiendo? Entonces, ya la gente le está dando la vuelta y dice, no, es que eso en plata es mucha plata. Y ahora, pues como el costo de la tierra, el costo de cualquier metro cuadrado, cualquier cosa que yo le pueda sacar plata, pues se la voy a sacar. Entonces, ahí ya está como un poco volviendo ya es por el constructor, por el desarrollador que dice, no, encuentren una solución mejor porque esta vaina no voy a perder toda esa plata ahí. Entonces, ahí muchos proyectos se han devuelto y, bueno, le vamos a dar otra vuelta. De pronto esta orientación, de pronto esta volumetría, de pronto no está tan conveniente y me está afectando mucho, entonces voy a poder bajarle. Pero pues eso lo puede hacer uno si entra como al inicio, si entra como con el desarrollador o con el arquitecto, porque ya cuando uno entra, de pronto no sé si a usted le ha pasado, que ya está como la arquitectura y lo llaman, ay, que haga la bioclimática. Ese es uno de los problemas grandes en el medio y es que lo llaman a uno a hacer los estudios cuando el proyecto ya está casi totalmente definido y quieren es que uno le ponga como la huella verde. Claro. Pero en verdad, pues faltaba que me llamara hace 2 años mientras usted estaba planeando el proyecto para que el estudio que uno le va a dar pues tenga el máximo de eficiencia, de aprovechamiento. Sí. Es muy común que se cree en el mercado que la bioclimática, la sostenibilidad es un moñito que uno le pone arriba en el edificio. Entonces viene el edificio, le pongo el moño, ya es verde y terminé. Realmente, como bien lo dicen, ojalá pues todos los proyectos nacieran de esta manera y pudiéramos tener estas estrategias de diseño pasivo que es básicamente, como bien lo decían, es entender el lugar y diseñar con el lugar. Según su experiencia y todo lo que han podido desarrollar pues en cada una de sus empresas de consultoría,
¿cuál es la mejor manera o en términos prácticos, cómo les podemos decir a nuestros oyentes, arquitectos o usuarios finales, cuál es la mejor manera de integrar estrategias de diseño pasivo en los proyectos? Como en qué etapa tienen que entrar, cuáles son las estrategias más comunes o las más recomendables, como para irnos haciendo una idea de esto, cómo de realmente se hace. Porque sí, está bien que vamos a entrar en etapas tempranas, pero eso ¿con qué se come? Para que los que nunca hayan escuchado estos términos de alguna manera entiendan qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces yo creería que son 3 cosas. La primera es la orientación. Entender cómo funciona mi proyecto respecto al sol y respecto a la ventilación, a la rosa de vientos del lugar, a la ventilación natural. Muchas veces son contrapuestos y uno no puede tener las dos cosas. Entonces digamos que estoy en un clima frío, me gustaría tener fachadas expuestas oriente-occidente para calentar el proyecto, pero lo quisiera con ventilación natural y me van a quedar la ventilación en el lado corto norte-sur porque la rosa de vientos nos da diferente. Entonces toca empezar a ver de pronto o a primar uno de los dos componentes, la ventilación o la parte de confort térmico, o empezar a ver cómo se rota el proyecto, se distribuye en las áreas ocupadas, pues dependiendo de la necesidad. Entonces tratar de acomodar el área de oficinas o que tiene, digamos, un horario de ocupación más largo para protegerlo del sol y que tenga ventilación natural, y de pronto los espacios y áreas sociales de pronto sí empezar a contar con algún apoyo mecánico donde no se puede dar, porque finalmente los proyectos no van a ser perfectos y no vamos a tener un 100% del área, digamos, que podamos solucionar con estrategias pasivas. Entonces es mediar la cosa. Y la tercera, que bueno, entonces dijimos sol, ventilación, y la tercera es la piel. ¿Cómo vamos a vestir el edificio con estas mismas variables? Tenemos que proponer, digamos, fachadas, digamos, con paneles perforados que nos ayuden a reducir de pronto la radiación solar directa en ciertas áreas, o digamos, los ángulos solares, entonces vamos a extender la cubierta a que nos proteja por lo menos hasta las 3:30, 4 de la tarde los ángulos solares, y que al final de la tarde pues sí tengamos una exposición de los espacios, pero digamos que ese rayo de sol del finalizar de la tarde no es tan cargado como el que estamos protegiendo durante la mañana, y para eso pues hacemos todas las simulaciones correspondientes. Pero es un equilibrio, nunca vamos a poder tener todo ventilación natural, todo con un confort térmico, o sea, zona de confort del 100% del tiempo ocupado, y es buscar el balance. Esto es como empezar a equilibrar y sobre todo, pues, qué es lo que el cliente prima, ¿no? Si, digamos, el cliente nos dice que pues, la máxima de este proyecto es que no sé, quiero participar para los créditos de certificación LEED de ventilación natural. Entonces uno dice, ok, si no puedo hacer todo para el confort, entonces voy a hacer todo para que ellos cumplan con la normativa que les están pidiendo, ya sea por el uso del proyecto o por las especificaciones que les dan sus clientes. Perfecto, Luis. Sí, digamos, en proyectos donde ha sido como más exitoso es donde hay como un garrote encima, o sea, donde usted tiene que cumplir con la certificación LEED, Claro. tiene que cumplir con EDGE, Un objetivo claro. tiene que cumplir con HQE, con lo que sea. Entonces, ahí, digamos, el arquitecto ya tiene como, entre comillas, una cadena. Entonces dice, no, pero es que yo quería hacer, no sé qué, una super ventanal con un skylight gigantesco. Le dice, no, pero es que mire que aquí está dando que esa vaina pues está sobrepasando y no cumple. O por allá hay un espacio que es normalmente ocupado y tiene una ventanita ahí de nada. Y dice uno, oiga, mire aquí, esta vaina no está dando. Entonces, eso es un método eficiente de seguir, de hacer el seguimiento y como tener en cuenta que esas cosas hay que ponerlas al proyecto, y hay alguien que está revisando y hay un tercero que viene y dice, sí, ustedes lo hicieron los cálculos, sí, los cálculos, listo. Una interventoría. Es como una interventoría. Pero en muchos proyectos eso no se tiene. Entonces, eso ya es como del promotor, del dueño del proyecto, que diga, que fije los objetivos, como usted lo decía. O sea, si no hay unos objetivos, un número, una cosa medible, es muy difícil. O sea, Sí. si no dicen, bueno, el 10% tiene que ser bioclimático, o el 20%, bueno, bioclimático no, que funcione con ventilación natural o con... Pero hay que tener un número, un valor, un objetivo, porque si no, eso... póngale bioclimática, pues ¿qué quiere que le haga? Muy o sea, abierto el espectro sí, ahí. Entonces, pues, de le acción. pongo vidrios con una película y ya listo, bioclimática, todo el edificio. Pero pues eso no tiene mucho sentido. Sí. Entonces, cuando hay un objetivo claro, que vamos a sacar el LEED Platinum y no sé cuánto, y vamos a sacar no sé cuántos puntos porque estamos en Bogotá, y en Bogotá teóricamente es posible ventilación natural y tal, y ganarse un poco de puntos, pues es posible, pero si el promotor o el dueño del proyecto no tiene esos objetivos, es muy difícil que el arquitecto a mutuo propio diga, no, es que yo quiero 100% y yo quiero tal. Y también está el tema del presupuesto, que a veces
Hay soluciones que súper bien, que vidrio doble, triple, con cámara, con no sé cuánto. Sí, eso cumple la función, pero vale mucha plata. Entonces dicen, cuando llega presupuesto, uy, no, bájele porque eso no. Claro, yo acá quiero hacer un pequeño paréntesis complementando pues las ideas que ambos están presentando, y es un poco de pronto para los que no tienen claridad qué es LEED, EDGE, HQE, que ambos lo mencionaron muy tangencialmente. Son básicamente certificaciones de edificio sostenible, que básicamente es una validación de un tercero para demostrar o garantizar que el edificio cumple unos estándares de sostenibilidad. Un poco para la claridad de pronto a algún oyente que no lo tenga claro pues como concepto. En episodios posteriores seguramente profundizaremos en estos conceptos de qué es LEED, BREEAM, HQE y cuál es el enfoque de cada uno de estos modelos de certificación, porque estos modelos son diferentes en cada ciudad y cada uno tiene un enfoque diferente. Es importante también un poco entender que en el mercado también el concepto de bioclimática está muy, como Luis lo decía, muy generalizado, como es bioclimático porque tiene una cubierta verde o es bioclimático porque tiene un vidrio de control solar. Entonces es bueno tener estas metas muy claras. Yo les quisiera como preguntar, que es un tema bien interesante para que nos podamos empapar todos nosotros, los oyentes y todo el que quiera de alguna manera entender mejor desde la experiencia estos fenómenos. ¿Qué proyectos que ustedes conozcan, ya sea que hayan podido acompañar en consultoría o que en definitiva lo hayan conocido por experiencia propia, que tengan estas estrategias de diseño pasivo que ustedes recomienden visitar o estudiar, porque no necesariamente tienen que ser en el contexto colombiano, pero que valga la pena analizar desde estas premisas para que todo el que quiera profundizar pueda un poco entender qué son esas estrategias de orientación, de zonificación, de piel, de materialidad? ¿Qué ejemplos ustedes les parecen importantes para revisar? Insisto, no necesariamente locales, pero si hay locales sería interesante para poderlos visitar. Bueno, proyectos que podamos discutir. Pues de pronto hablar de uno que nosotros hayamos intervenido, para no hablar del trabajo de otros, que es más difícil de interpretar, me parece. Bueno, por ejemplo, digamos, el aeropuerto de Villavicencio, uno siempre, porque un aeropuerto me parece bueno tocarlo, porque tiene la condicionante de la pista. Entonces ahí ya, pues, del lado tierra y lado aire, pues nos va a marcar la diferencia. O sea, no vamos a contar con la posibilidad que hablábamos, que lo más importante es el punto de orientación. Ya tiene que ser, digamos que paralelo a la pista. Entonces, digamos, para ese proyecto nos quedaba las fachadas más largas, oriente-occidente, y en Villavicencio temperaturas de hasta 33 grados, pues era un reto, pues porque ellos querían, siempre todo el mundo quiere unos ventanales gigantes, sea el clima que sea. Entonces uno es el que tiene que ir solucionando eso. Entonces, digamos que se generó para ese proyecto, que después lo podemos analizar más en detalle, digamos que un estudio muy metódico de los ángulos solares y entender, pues digamos, cuál iba a ser la influencia del sol en esas dos fachadas para generaron como unas cachuchas y una cubierta, digamos, con arquitectura que se diseñó serpenteada, que iba respondiendo a los ángulos solares y a los espacios ocupados y no ocupados. Eso en la parte, digamos, de la iluminación. Ya después de las 4 de la tarde, pues no íbamos a poder, pues nos hubiera tocado bloquear la fachada. Entonces ahí jugamos fue con la piel y con unas láminas de Hunter Douglas. En este caso fueron unas de Hunter Douglas micro perforadas, y empezar a jugar con esa densidad de la perforación dependiendo el espacio. No era como ponerle a todas las fachadas la misma lámina perforada, sino que si nosotros teníamos unas oficinas iba a tener de pronto un 60% de aperturas, pero si nosotros teníamos un espacio mucho más abierto, digamos esas zonas de espera, pues podía tener una menor perforación. Entonces empezar a tomar la decisión dependiendo pues no solo del clima, sino también de lo que estamos protegiendo. Y aparte también, para meter la ventilación natural, teníamos 3 pisos o 2 niveles y un piso superior donde se generaron unas chimeneas que jugaban con el ritmo de la cubierta. Entonces se generaron las aperturas en fachada y generamos primero una sola apertura, inicialmente como con la idea de que la diferencia de presión nos iba a generar una mayor velocidad de viento y nos iba a generar una mejor renovación de aire. Pero estábamos viendo, por ejemplo, en el CFD, que pues, el CFD es una herramienta que nos permite ver en un diagrama de colores el movimiento del viento, tanto en velocidad como en temperatura. Y estábamos viendo, por ejemplo, que en velocidad nunca nos pasaba por el segundo piso. Entonces esa sensación térmica como que llegaba de una vez a la chimenea. Entonces nos tocó hacer una doble apertura, volver a modelar, simular y ver que teníamos ahora sí
que estábamos refrescando los dos niveles y que todavía contábamos con la diferencia de presión suficiente para contar con una extracción, pues para que la chimenea funcionara. Esa chimenea, obviamente, calcularle los ángulos solares también, los ángulos de lluvia, pues para que, como iban microperforados, entonces como que todo tiene que empezar a articularse, pero digamos que ese proyecto fue muy retador porque no pudimos acomodarlo bien y empezar a solucionar ya es con diseño. Y entonces esas son las herramientas. Es un buen ejemplo para, ya saben, cada vez que pasen por Villavicencio en el aeropuerto pueden empezar a analizar todos esos temas que Lucas nos acaba de comentar. Luis, ¿qué proyecto nos recomiendas como conocer? Pues uno de aquí de Bogotá es el laboratorio de ingeniería, de los últimos que creo que ya están en las etapas finales de construcción. Ahí se colaboró con el arquitecto para optimizar la fachada que él quería tener. Entonces él propone fachada en vidrio y una doble piel con unas aperturas y con unos ángulos. Entonces ahí se hicieron varias simulaciones para determinar qué ángulo sería el conveniente y el porcentaje de apertura para permitir una buena visibilidad, o sea, que la gente no se sintiera como atrapada en el espacio y que la radiación solar no fuera tampoco muy, muy grande. Entonces que cumpliera como las dos cosas. Y que pues él quería como un ritmo, como una cosa pues ya muy estética, que se viera muy, muy bien, muy, muy bonito. Pero entonces nosotros ahí colaboramos con ellos para llegar al punto de optimizar esa apertura, ese porcentaje de apertura y esos ángulos para que adentro la gente se sintiera satisfecha de no sentirse encerrada y de no tener el rayo del sol por la tarde, que esa fachada es occidente, entonces le da el sol por la tarde ahí. Entonces ese era como el punto crítico de ese diseño. O sea, controlar el sol por la tarde, pero tampoco dejar cerrado porque la gente se va a sentir pues mal. Ahí para complementar un poco del proyecto que yo estaba hablando y el tema que estábamos tocando de la parte del sol y de las fachadas perforadas, digamos que pues con las herramientas que nosotros usamos para analizar los proyectos, digamos que nosotros hacemos simulaciones de diferentes escenarios para que los clientes vean cómo se va a comportar el proyecto. Entonces seguramente, o bueno, en nuestro caso, por ejemplo, se simula, digamos, el aeropuerto con un vidrio en color normal y se sacan estos diagramas de color donde muestra, digamos, las zonas sobreiluminadas y pues que tienen no solo digamos que esa sobreiluminación, sino que también va a tener un impacto en la zona térmica. Después se propone una parte de control por medio de un vidrio que tenga, digamos, una menor transmisión lumínica o un mejor comportamiento térmico, y después nos encontramos con el reto, ok, lo íbamos a solucionar solo con el vidrio, pero llega la parte económica a pesar y dice, no, ¿sabe qué? Esta solución no me funcionó. Entonces ahí fue cuando uno dice, listo, entonces alarguemos los aleros de cubierta que nos protejan la mitad de la fachada. A esa mitad le ponemos el vidrio económico y la mitad de abajo, que es el que va a recibir el sol, pues le podemos hacer esta inversión y la diferencia, digamos, en tonos lo vamos a dar con la piel. Entonces es como empezar a jugar con todo eso, pero todo en rol al presupuesto, que finalmente es lo que prima. Y a veces uno puede proponer muchas cosas pues espectaculares y que seguramente funcionarán mejor, pero los proyectos siempre traen esa condicionante. Entonces no solo es entender desde la bioclimática, sino que la parte económica del proyecto, a ver cómo pueden funcionar en equipo las dos cosas. Sí, el edificio de laboratorios de la Javeriana, de laboratorios de ingeniería, entonces tiene otro tema a considerar, es el ruido. Entonces, por ejemplo, se evaluaron algunas zonas que, entre comillas, podrían ser con ventilación natural, ¿no? Que los pasillos, ¿qué tal? No, porque el ruido ahí de la vía, 75, 80 decibeles ahí, no. Sí. Entonces ahí tocó poner un vidrio laminado y hacer ya el control con la piel y con la solución de fachada que se propuso. Entonces, y también por el tipo de trabajo que se va a hacer al interior, pues todo tiene que ser un ambiente controlado. Entonces, la temperatura, la humedad, las diferenciales de presión, entonces había muy pocos espacios que se prestaban como para ventilación natural. Entonces se dejó casi que todo mecánico porque no hubo forma de, pues ya es por la función, o sea, también viene ahí el tema a veces de los hospitales. Que porque en Bogotá no hay hospitales con eso, pues es que es muy complicado, no sé, si alguien tiene una bacteria que por tener ventilación natural se me va por todo el hospital, eso es un complique. Entonces, obviamente hay situaciones en donde de pronto sí aplicado. Si usted viene porque lo están enyesando, pues no tiene ninguna cosa de ninguna complicación de transmisión por el aire o que se le, bueno.
Entonces de pronto ahí en esa habitación donde vaya a estar ese tipo de personas, pues no pasa nada que pueda abrir la ventana y cerrarla. Claro. Yo creo que nos saltamos una cosa para contarle a los oyentes, y es que nosotros siempre hacemos una zonificación bioclimática. O sea, antes de empezar a Sí, intervenir claro. el proyecto, uno dice, bueno, estas áreas son las que vamos a acondicionar con ventilación natural, estas mecánicas, porque por el uso, lo que estábamos acá diciendo, por, digamos, en el tema del hospital, alguna fuente contaminante en el aire, pues que no nos va a funcionar. Estas va a ser, bueno, no sé, como que nosotros catalogamos las zonas que vamos a intervenir, y pues en eso ya se, o digamos que las certificaciones que estábamos mencionando también nos van a medir por cuánta área del proyecto le damos una solución pasiva. Entonces, digamos que la zonificación es como el diagnóstico el diagnóstico médico que a nosotros nos dan, digamos en la parte bioclimática sería ese diagnóstico del proyecto de qué área podemos intervenir con este tipo de medidas pasivas, y ahí donde acaba, digamos, la eficacia de una estrategia pasiva y empieza la necesidad de pronto de una estrategia activa, o que ya sería el tercer paso, ya generación de energía para mejorar el proyecto. Claro, yo creo que acá coincidimos los tres en que hay una decisión muy constante en todos los proyectos de evaluar un equilibrio entre confort térmico, confort lumínico, calidad de aire interior, acústica, presupuesto, necesidades del cliente, necesidades del proyecto. Al final es llegar a mediar y creo que eso nos lleva a algo muy interesante, que es que no hay una sola solución para todos los proyectos, que a veces uno puede escuchar esas ideas en el mercado como, dígame qué hago en tal proyecto, y la respuesta se podría decir que es depende de muchas Claro. variables que hay que analizar a detalle, hacer ese diagnóstico médico del edificio para llegar a una conclusión. Entonces yo creo que es un mensaje bien importante en el cual todos tenemos que entender que no hay una solución universal, sino que tenemos que estudiar cada proyecto a detalle, entender el lugar y poder equilibrar todas estas variables que bien mencionaban ustedes aquí previamente. Yo, digamos que ya un poco para ir cerrando el episodio, yo quisiera primero agradecerles por estar aquí, por compartir el conocimiento en relación a estos temas de arquitectura pasiva y eficiencia energética, y quisiera un poco abrirles el espacio para futuros episodios. Surge un poco la idea de Luis Fernando de cómo alguien contaminado puede contaminar el resto del espacio y de los ocupantes. Entonces quizá en un futuro podamos hablar de el síndrome del edificio enfermo, que es una afectación que ya está catalogada por la OMS como una enfermedad que se puede detonar por edificios quizá mal concebidos o mal diseñados. Entonces creo que podemos abrir puertas a nuevas temáticas, y por aquí invitados para poder hablar de todo esto. Y pues no sé si nos le cuenta a los oyentes un mensaje final sobre este tema, y dónde los pueden encontrar ustedes, redes y demás, para que podamos hacer contacto y cada vez podamos hacer mejores edificios en este territorio. Bueno, nosotros somos EcoArc, Arquitectura Sostenible. Nos pueden encontrar en la página ecoarc.com, eco las dos con K y arc con K. Y mensaje final, sí, me parece bueno, compartiendo un poco el mensaje con Juan David de lo relativo que son las soluciones, y que no hay que generalizar, que muchas veces llegan clientes que tienen dos proyectos en el mismo, digamos, en la misma franja climática o hasta en la misma ciudad, y piensan que por acondicionar, o sea, hacer el estudio de un proyecto, van a traslapar las soluciones al otro proyecto, y eso es lo que es imposible hacer, y pues cuesta un poco de trabajo porque piensan que las soluciones son bioclimáticas, pero no son bioclimáticas, sino que son del proyecto y del entorno del proyecto, que es lo que hay que resaltar. Sí, pues mi empresa se llama Tropical Building Physics. En internet está tropicalbp.com. Ahí tenemos como los servicios que tenemos. Y pues como mensaje final, pues que la mirada debe como cambiar un poquito, debe ser como más holística. O sea, pues porque no es solo pues que el arquitecto vaya y todo piense solo y dice, listo, estos son los planos, construyen. No, tampoco es que llega el constructor y le diga, no, es que hágame esto así y ya. Tiene que ser como un feedback de todo el mundo, porque o si no el proyecto no se va enriqueciendo. O sea, pues si se casa uno con la primera solución, pues ya pues no hay mucho que hacer. Pero si se llega como a esos loops, y que esos loops no sean muy grandes, que ese es el otro tema, que a veces el arquitecto o el grupo de diseño le envía a uno la información, uno la procesa, devuelve la solución, pero de pronto ya ese loop es muy grande, o cambiaron de idea, o ya eso no es. Entonces eso también es como mejorar la interacción, mejoraría mucho el resultado final. Y también la interacción con los que uno no ve comúnmente, como los de presupuesto, que a veces
De pronto ellos pueden Llegan tener... al final a cerrar todo. Sí, de pronto ellos pueden tener un proveedor, alguna cosa que uno no conoce, pero como no tiene como esa interacción con ellos, no sabe que, no, que mire que en Brasil hay este proveedor que Esta es tal, solución. o esta solución. Y también el tema es como estar siempre como investigando y mirando cosas diferentes, porque a veces si uno se casa como, no, es que lo hicieron allí, entonces vamos a poner eso, como lo que decían acá. Si una cosa funciona en un apartamento, en una ciudad, con una volumetría, con ciertas características, no quiere decir que así lo ponga al frente, de pronto tengo que hacerle el estudio, tengo que evaluar y también tengo que mirar si eso en plata me sirve a mí o no. Porque de pronto el vecino, no, es que yo voy a tener aquí gente de Miami y no les importa que... Pero si voy a tener otro tipo de gente, pues de pronto no, Sí. esa solución no es suficiente. No, es que voy a tener es árabes y ellos quieren todo, mejor dicho. Sí. Entonces, eso también depende mucho. O sea, si se fijan bien los objetivos, es muy, muy factible que el proyecto vaya para adelante más. Yo quiero dejar un último mensaje de cierre para la gente de pronto que, pues porque ya digamos que lo que hemos dicho en la mesa es que el presupuesto siempre es como una de las directrices. Pero de pronto no hemos dicho que la parte de estrategias pasivas, que es nuestro tema de hoy, es gratis. O sea, literalmente si uno entiende el entorno y tiene las herramientas de diseño, pues utilizar el sol de la mejor manera para uno, utilizar la ventilación natural, saber vestir el edificio, son cosas que no le van a costar nada al constructor o al diseñador, al estudio de arquitectura, ni siquiera, o sea, van a reducir costos de Sí, operación. porque Entonces, igual hay que ponerlas. O sea, así la fachada sea la buena o la mala, hay que poner una fachada. O sea, es mejor poner la buena. Entonces, si a uno como bioclimático lo incluyen en los procesos iniciales, donde todavía se pueden plantear estas estrategias, uno les ahorra un montón de plata en costos de mantenimiento y finalmente simplemente ser consciente del entorno del proyecto. O sea, no tiene, casi que no para simplificarlo, pero es que no tiene ninguna ciencia. Lo difícil es cuando ya se construye, que lo llamen a uno a solucionar los problemas. Y ahí sí cuesta mucha plata y ahí sí toca hacer un duro para solucionar los problemas que en verdad se podía enderezar el árbol desde el comienzo. Bueno, perfecto. Les agradezco por el espacio, por venir a compartir su conocimiento y experiencia con todos los oyentes y pues los esperamos en futuros episodios. Bueno, ok. Con mucho Muchas gusto. gracias. Muchas gracias, Juan David. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.